Estamos de vuelta en la redacción abierta con Lucio Muñoz, escritor, consultor y también empresario. Muy bienvenido. Muy buenas tardes. Encantado de volver a verte y de estar en esta casa y con todos los telespectadores. Un honor y un placer, como siempre. Pues Lucio, hemos estado en esta primeros 25 minutos más o menos de la redacción abierta comentando lo que es este pacto, un pacto realmente que va a traer para España muchos problemas en libertades, en economía y también en cuanto a la unidad de España, sobre todo porque, bueno, hace 2 semanas y la semana pasada incluso en ese debate, Iglesias y Sánchez echaban los trastos a la cabeza y Sánchez decía que no se podía tener a ellos en el gobierno. Sin embargo, de repente cambia todo y van a entrar en ese gobierno. Y de hecho, me gustaría que viéramos ahora una imagen de los que podrían ser los ministros. Todavía no tenemos información suficientemente contrastada, bueno, o oficial, mejor dicho, de que estos vayan a ser, pero vamos a hablar de las posibilidades que tendría cada uno. En primer lugar, Podemos ha exigido que Irene Montero esté en el gobierno. Irene Montero es una graduada en psicología, pero ojo, porque Podemos pedía que se le diera la cartera de sanidad, que ya me dirás tú qué puede saber una persona sobre sanidad cuando no se ha estudiado, pues no sé, medicina o algo que tenga que ver, no se ha trabajado en hospitales y se conozca cómo funciona el mundo sanitario. Sin embargo, bueno, esto chirría un poco, ¿no? Que estuvieran en el mismo gobierno, en ese mismo Consejo de Ministros, la pareja, ¿no? Primero Iglesias en la vicepresidencia y luego Montero en alguno de los ministerios, porque claro, sería esto muy casero, ¿no? De la familia gobierna. No sé si qué te parecería la candidatura de Montero y ahora vamos comentando el resto. Bueno, yo creo que no sería extraño por lo siguiente, Miguel. Este gobierno es comunista y el perfil del gobierno es, por supuesto, comunista. Es el primer gobierno comunista de la democracia en España. Por muy imperfecta que sea, pero nunca ha tenido miembros comunistas en ningún gobierno. Por tanto, sería el primer gobierno comunista de la democracia y el segundo de toda la historia, puesto que solo ha habido miembros comunistas en un gobierno español que fue durante la Guerra Civil. Por tanto, esto es una situación inédita, pero no es nada extraño que la pareja, el líder de Podemos y su esposa, o su pareja, no sé si era... Sí, no creo que se hayan casado, la verdad, pero no, sí, pues, en los temas del corazón no nos metemos. No, por supuesto que no, Miguel. Pues para mí no me parece nada extraño, puesto que es, como acabo de decir, este gobierno tendría un perfil comunista. Y en los gobiernos comunistas, pues evidentemente el poder lo asume el líder, su familia y sus allegados. Eso es así siempre, por tanto, que a nadie le sorprenda que Iglesias solicite la vicepresidencia para él, aunque haya otra co-vicepresidencia económica y un ministerio para su esposa. Repito, este es un gobierno guerra civilista que persigue independizar Cataluña y después de Cataluña vendrían otras regiones, por tanto sería la destrucción de España. Persigue, como acabamos de ver con la coincidencia del viaje del rey a Cuba y el anuncio de Iglesias y de Pedro Sánchez de un gobierno de coalición comunista. Esta coincidencia pues es una de las pruebas que nos indica que también es un gobierno que persigue la aniquilación de la monarquía, puesto que no han obedecido al artículo 99 de la Constitución española, puesto que el rey debería anunciar al candidato vía pues ronda de contactos. Sí. Esto lo han evitado ellos enviando al rey a Cuba el mismo día del anuncio. Repito, esta es una prueba evidente de uno de los objetivos que persigue este gobierno, que es acabar con nuestra monarquía. Y repito, este gobierno tiene un perfil comunista que quiere acabar con la monarquía, como acabo de comentar, acabar con el orden constitucional y, por supuesto, dotar a los partidos independentistas de sus pretensiones, que es la independencia de Cataluña. Después vendrían otras regiones, por ejemplo Valencia, Baleares, Galicia, etcétera, etcétera, etcétera. Vasco, sí. Y el gobierno persigue el guerracivilismo, el enfrentamiento a los españoles, y este es su objetivo. Y económicamente, evidentemente, persigue lo que cualquier gobierno comunista, además de mantenerse en el poder, económicamente quiere igualar a todos los ciudadanos por abajo, es decir, por la pobreza, y sobre todo que conseguir que una gran parte de la población española viva de la subvención, de las ayudas económicas y dependiente del Estado, es decir, de ellos, del gobierno. Este es el perfil de este gobierno, que repito, es
comunista, que a nadie se le olvide. Pues eso es lo que, bueno, lo que como bien ha dicho Lucio, por la razón por la que podrían dejar que Irene Montero llegase a ese gobierno, pero vamos, parece complicado estando ya Iglesias, ¿no? Debería ser uno u otro, porque claro, chirría un poco, ¿no?, que estén los familiares dentro de ese gobierno. Vamos a ver de nuevo esa imagen para seguir viendo quiénes son los otros candidatos a llegar a ese gobierno, como por ejemplo Alberto Garzón, que es el líder de Izquierda Unida y está presionando mucho, él es economista, para entrar en ese gobierno. Sin embargo, parece que no la tiene todas consigo, porque ahí ven ustedes a Yolanda Díaz justo debajo de él, que es de la confluencia en Marea. Ella estuvo en Izquierda Unida, estuvo también en el Partido Comunista Gallego y bueno, ella estudió Derecho y parece que claro, como Izquierda Unida está dentro de Podemos, pues parte del poder que se distribuya tiene que ir a Izquierda Unida, y parece que todos apuestan por ella en vez de por Alberto Garzón, pero Alberto Garzón está ahí presionando para entrar. Luego tenemos también a Victoria Rosell, que ya es elegida diputada por Las Palmas, y que ella, bueno, pues fue juez y ahora en su vida política tiene ese parón en su actividad, y luego si la dejara pues podría volver a serlo. Entonces pues sí que puede que esté cualificada para algún tipo de ministerio. Y por último, Juancho López Uralde, que es, bueno, la rama ecologista de Podemos. Él estuvo, incluso fue, bueno, presidente de Greenpeace en España, y claro, a lo mejor se le podría dar el Ministerio de Transición Ecológica, quitándoselo a Teresa Rivera, aunque bueno, parece que Sánchez está muy contento, también hay que decirlo, con Teresa Rivera. Y otro nombre que, aunque no aparece aquí, también ha sonado, es Jaume Asens, que es el líder de Podemos en Cataluña. Claro, lo hemos visto antes, esa declaración de Sánchez en el debate, ¿no?, que con Jaume Asens nada, aunque sí que está presionando Podemos para que entre, pero realmente chirriaría muchísimo porque él es muy pro independentismo. Entonces, difícilmente, pero realmente este gobierno o estos ministros que no controlan realmente las áreas a las que serían destinados, pues difícilmente no puede ser un gobierno positivo para España, ¿no?, ya en muchos ámbitos. Y es que, fíjense ustedes lo que dice, por ejemplo, la señora Maroto, que es la ministra de Industria y de Comercio, además de Turismo, que pide tranquilidad a los empresarios ante la formación de este gobierno, pero evidentemente todo ya existe de nuevo esa incertidumbre de qué es lo que puede pasar con este gobierno en el ámbito económico, y ya con lo que se nos viene encima, con esa desaceleración y futura recesión, pues muy tranquilos los empresarios no están. Vamos a ver cómo pide calma la señora Maroto. Insisto, tranquilidad, los hechos darán la razón a que somos un gobierno moderado, un gobierno que atiende al interés general. Yo tengo que decir que nada más llegar nosotros, bueno, pues había mucha crispación sobre el futuro de la economía, y hoy tenemos unas tasas de crecimiento que van a cerrar en torno al 2%, con una mejora importante en el mercado laboral, con también un objetivo de déficit y esa consolidación fiscal que también nos obliga a hacer un uso eficiente de los recursos. En fin, creo que hemos sido un gobierno responsable, que ha atendido al interés general, y que los empresarios en estos meses han estado muy cercanos. Gobierno moderado. Bueno, viendo lo que ha hecho Sánchez en estos últimos meses como gobierno en funciones y cuando estuvo como gobierno en activo tras esa moción de censura, muy moderado no es que haya sido, pero es que se puede dar un paso más aún en la radicalidad. Y en este caso con Podemos pues tiene que ser así, porque ellos son, bueno, los más radicales que hay ahora mismo en el espectro político español. Bueno, yo comprendo la preocupación de los empresarios, sobre todo de las pymes y los autónomos, y también de las grandes empresas, no de las multinacionales, que están digamos en un nivel superior a la política de un Estado, de un gobierno como el de España, aunque también podrían estar preocupadas. Pero me gustaría incidir en un aspecto. Ahora analizaré las políticas económicas que quieren llevar a cabo este gobierno comunista y lo que podría suceder. Pero la COE hace escasos días, creo recordar, que ha emitido un comunicado diciendo que también está preocupada. Yo creo que la COE no tiene ninguna autoridad moral para
pronunciarse, puesto que están subvencionados absolutamente. Por tanto, esto lo quiero dejar muy claro, y si dejaran de recibir subvenciones, igual que los sindicatos, y se financiaran a través de las cuotas de sus propios afiliados, pues en ese sentido sí podríamos hacer caso a las declaraciones del presidente de la COE. En cuanto a las pymes y los autónomos, pues evidentemente no es que estén preocupados, es que están pues terriblemente preocupados. Estamos comprobando cómo se está reproduciendo, aunque desde mi humilde punto de vista en una situación más malévola todavía, pero se está reproduciendo el entorno político-económico del 34, pero me refería al entorno político-económico de 2007. ¿Por qué? Pues porque se están sucediendo las mismas circunstancias en el aspecto económico. Hemos comprobado cómo el índice de confianza del consumidor se ha desplomado, igual que se desplomó en 2007, cuando empezó la crisis, cuando negaba Zapatero la crisis que se avecinaba. Pues está sucediendo igual. El PMI, el Composite, el que engloba el PMI industrial y el de servicios, también se ha desplomado. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el sector industrial está en crisis. Esto ya ha sucedido, y tengamos en cuenta también la agencia tributaria, que ha alertado de que es posible que este año suframos una recaudación 8.000 o 9.000 millones de euros inferior a lo estimado. También tenemos en cuenta que las medidas de Podemos y del PSOE están encaminadas a pues aumentar el gasto público. Tanto en cuanto en sanidad quieren pues aumentar del orden de 9.000 millones de euros inversión. Bueno, inversión entre comillas, porque sería aumentar el gasto clientelar y de sus redes, que es lo que hace siempre el socialismo y no, digamos, el comunismo. Para educación también prevén pues aumentar 8 o 9.000 millones de euros. Las pensiones las quieren indexar o vincular al IPC. Esto supondría 6.000 millones de euros más. Recordemos que este gasto público, que también se prevé que se podría aumentar este año en 8.000 o 9.000 millones de euros, si lo enlazamos con la advertencia de la agencia tributaria, que, como acabo de comentar, prevé un descenso de la recaudación, pues nos lleva a la conclusión que este año podríamos entrar otra vez en el protocolo de déficit excesivo, por encima del 3%. Recordemos que el acuerdo con Bruselas está en el 2%, y recordemos que salimos del déficit el protocolo de déficit excesivo, salimos de este protocolo el año pasado. Pues podemos volver a entrar en 2019, a finales de 2019. Este es el panorama que se nos presenta, por no hablar de la intervención del mercado de la vivienda, del tope que quieren poner al precio del alquiler, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos hablar de muchísimas medidas económicas que quieren implantar, pero sobre todo, para resumir, más gasto público, más impuestos y más asfixia a los autónomos, que también quieren subirle la base de cotización, recordemos, a los autónomos. Y ese es el programa, es decir, responde a una estrategia político-económica, en este caso económica, de claro perfil comunista. Repito, se pretende empobrecer a la ciudadanía para que progresivamente dependan de los subsidios, de las ayudas y sobre todo dependan del Estado, del gobierno comunista y socialista que nos espera. ¿Para qué? Pues para mantenerse en el poder. Es la estrategia clara que siempre ha seguido cualquier gobierno, cualquier ejecutivo comunista, tanto a nivel político como a nivel económico. Por tanto, es lo que van a hacer, y comprendo perfectamente pues cualquier preocupación por parte de cualquier autónomo, de cualquier empresario pequeño, sobre todo, pero de cualquier empleado, de cualquier empresa que también podría, evidentemente, pues suponer un aumento del desempleo, porque recordemos que también quieren, si no lo remedia nadie, pues eliminar la reforma laboral del Partido Popular. Por tanto, el salario mínimo a 1.200, que al final, claro, dices, vale, eso parece positivo, pero claro, si luego la gente los empresarios no pueden contratar, al fin y al cabo, ¿para qué sirve que te suban el salario a 1.200 si otras personas se quedan sin trabajo, ¿no? De hecho, o tú mismo. Exactamente, Miguel, tú lo has dicho perfectamente, lo acabas de definir maravillosamente. Es que el salario mínimo interprofesional, la subida que ya se ejecutó hace unos meses... Ya tuvo repercusión. Exactamente, tú lo acabas de definir. Ya 300 euros más. Por supuesto. Eso tiene una clara incidencia en el mercado laboral, sobre todo en el aumento del desempleo, puesto que... Y sobre todo repercute en las personas
personas, en los trabajadores menos cualificados, que son los que primero se quedan fuera del mercado laboral y son los que se excluyen de la entrada al mercado laboral. Las personas menos cualificadas, que son las que sufren esta subida del salario mínimo interprofesional, que evidentemente se quedan fuera del mercado laboral porque las pequeñas empresas no pueden asumir esta subida. Por tanto, afecta a los menos cualificados, a los más necesitados, a los empleados que más necesitan entrar en el mercado laboral, pues son los primeros que se excluyen con esta medida. Sí, por tanto, no es una medida social. Estos impuestos que al fin y al cabo no cumplen con su cometido, porque incluso no consiguen tampoco recaudar más, que no cumplen con su cometido, pero claro, al fin y al cabo el que paga aquí es el contribuyente, la gente de a pie, la gente normal, los ciudadanos del día a día, y claro, estos pues más impuestos, al fin me atrevo menos a comprar porque no tengo tanto dinero, y al fin y al cabo la economía pues se va hundiendo poco a poco, en vez de, pues como hacen en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, menos impuestos, por lo tanto te atreverás más a hacer movimientos de dinero, por lo tanto la economía crece, y si la economía crece, pues al fin y al cabo, aunque recaudes menos porcentaje, es decir, el porcentaje que le aplicas, si la economía es más grande, significa que ese porcentaje va a ser más grande en términos numéricos, no en el porcentaje, y por lo tanto vas a recaudar más, un poco como en Andalucía, ¿no? Que recaudando con menos tasa impositiva se ha recaudado un 7% más. Eso parece que no lo terminan de entender. Exactamente. Y sobre todo también, si me permites, Miguel, quiero también alertar a los televidentes que nos están viendo, pues las comunicaciones en este sentido, tanto de la AIREF, del Banco de España, no se corresponden con la realidad. Hay economistas expertos que ya han situado el crecimiento de España en el último trimestre en el 1%. ¿En el 1? Sí, hay economistas que ya lo han determinado así. La Unión Europea dijo que 1,9 o este año, y el año que viene 1,5. Sí, veremos a ver cómo termina el año, pero este último trimestre, repito, hay economistas solventes en España de conocido prestigio que ya lo han situado el crecimiento en el 1%. Y por no hablar del entorno macroeconómico, ya no la guerra comercial que se podía solucionar entre Estados Unidos y China, el Brexit, que ya veremos a ver cómo se soluciona al final, que supongo que saldrá el Reino Unido. Pero sobre todo, si nos centramos en el crecimiento de las principales economías de la Unión Europea, pues vemos como Alemania, que no se puede comparar con España, puesto que no tiene ni un 5% de desempleo, es decir, tiene pleno empleo, pero que está en recesión. Francia está estancada. Italia hace unos meses que ya hace dos trimestres que ya entró en recesión, o 3 o 4, ya no me acuerdo. El caso es que el entorno el entorno macroeconómico que tenemos en la misma Unión Europea, pues evidentemente nos indica que si no es un entorno de recesión, que yo creo que sí, pero vamos a una crisis muy grave. Y España va a sufrir más que otros países, puesto que España todavía tiene un 14% de desempleo y, por supuesto, va a sufrir más que otros países, aunque ahora mismo esté creciendo un poquito por encima de otros países que están ya en recesión o en estancamiento. Al final, a largo plazo, España sufrirá más, como así ha sido, con los antecedentes que tenemos. Y repito, se está produciendo el entorno macroeconómico. Y lo que pasó cuando Zapatero negó la crisis en 2007, se está reproduciendo la misma situación económica. Y Lucio, ¿tú por qué crees que la gente olvida tan rápido? Porque realmente hace nada, en el 2008 estábamos en plena crisis y ya la gente, pues otra vez, a pesar de que nos metió la izquierda en esto, otra vez les vuelven a votar y otra vez vuelven a ser pues los más votados, en este caso Partido Socialista primero y luego Podemos. Bueno, yo como siempre he dicho en algunas ocasiones, y te lo he comentado a ti, Miguel, humildemente, yo pienso que la clave de todo está en la subvención y en la ayuda pública. Es que media España está subvencionada. Media España, como he dicho antes, media España depende de una ayuda pública, de una subvención. ¿Y quién ha prometido estas subvenciones y estas ayudas públicas? Que a largo plazo son contraproducentes y lo único que va a producir es la quiebra de España. Pues el Partido Socialista. Por tanto, es que hay millones de españoles que han votado al PSOE y lo han votado únicamente a pesar de lo que nos viene encima en la estrategia política y económica que van a seguir, pero a pesar de eso lo han votado simplemente porque saben que van a recibir su ayuda. Y nada más. Lo único que ocurre es que a largo plazo es insostenible mantener el nivel de ayudas públicas y de subvenciones improductivas, que es lo que hace el PSOE y no digamos ahora con la coalición de los comunistas. Pero hay muchas personas que el único dato por el que les indica o les incita a votar a un determinado partido es su subvención. Y yo lo tengo clarísimo que es así. Hay millones y millones de españoles que quieren
una subvención y que votan al PSOE porque saben que van a recibir esa subvención. Esa es la estrategia históricamente que ha seguido pues cualquier partido de izquierdas, y en España Andalucía sobre todo en Andalucía, aunque Andalucía ha despertado, despertó en las autonómicas, pero evidentemente pues sigue habiendo muchísimas personas que dependen de esa subvención, que es precisamente lo que quiere un gobierno comunista y socialista. Es que la base de su estrategia es que es el mantenimiento del poder, que es lo que persigue la izquierda, y eso se consigue de esta manera, y con un proceso revolucionario que es el que están manteniendo ahora con los independentistas. El objetivo es mantenerse en el poder, y si pudieran, y ya está, si pudieran conformar una dictadura de izquierda, la conformarían. No me cabe la menor duda, porque ese es el proyecto de la izquierda, sobre todo desde la época de Zapatero. Otra cosa es que lo consigan, pero el objetivo es mantenerse en el poder todo el tiempo posible, y no hay nada mejor para mantenerse en el poder que repartir subvenciones hasta que ya no puedan repartirlas. Pues bueno, a ver qué pasa con ese asunto, pero bueno, a ver cómo se desarrolla este gobierno. Es que finalmente se forma porque no es tan fácil. Realmente tienen que negociar con muchos partidos, ya sea el sí o la abstención, más o menos unos 9, depende luego con quién decidan negociar primero o después. Y uno de los partidos con los que más difícil es negociar, en parte por lo que representa y en parte también por lo que piden, es Bildu. Y fíjense lo que dice a Arnaldo Otegi en el día de hoy, que le dice a Podemos y al Partido Socialista que expliquen lo que van a ofrecerles, porque claro, ellos evidentemente solo miran a su región, al País Vasco. Las cosas claras, no vamos a mentir a nadie. Lo que decimos es, este es un gobierno que para la involución y definitivamente rompe con la herencia del franquismo en el tiempo que sea necesario, de manera acordada, de manera inteligente, o este es un gobierno que le viene a dar una capa de chapa y pintura al régimen del 78. Si es lo segundo, no vamos a estar. Si es lo primero, podemos hablar. Primero ha dicho régimen del 68, me ha dado la impresión, ¿no? Sí, ni siquiera del 78. Y luego habla de como que si España, que está en ese top de 20 democracias del mundo, las plenas, pues habla de como que todavía tiene resquicios franquistas y demás, es decir, viven como en un relato aparte, ¿no? Sí, bueno, es parte de la estrategia, es decir, es que no tienen ningún plan, ni económico, ni político, ni social para España, ni este partido, evidentemente, ni el PSOE, ni Podemos. Por tanto, viven del enfrentamiento, que es la estrategia que intentó implantar Zapatero. Viven del guerra civilismo y, por supuesto, este partido lo único que pretende es la destrucción de España. Pero no olvidemos que este partido, en principio van a gobernar España Otegi y Junqueras. Estos son los que van a gobernar en la sombra, no va a gobernar Pedro Sánchez ni Pablo Iglesias, van a ser ellos, Junqueras y Otegi, porque evidentemente tienen la llave de la gobernabilidad de España. Pero no olvidemos que este señor ya hizo un pacto antes de las elecciones, de estas segundas elecciones. Incluso también yo creo que recordar que fue antes de las primeras, del 28 de abril, y pactó con Ezquerra una acción conjunta, una estrategia conjunta, es decir, si se abstiene uno, se abstiene el otro. Y la negociación que mantenga el Ejecutivo en funciones, la negociación la mantendría Iglesias, pues la negociación que pudiera mantener Iglesias que por cierto ya está definida, puesto que recordemos que el anterior gobierno no salió adelante por las discrepancias entre Podemos y el PSOE, pero con el resto de aliados ya lo tenían todo pactado, por tanto los pactos ya están hechos. Pero que recordemos que este señor, pues como decía antes, acordó un pacto con Junqueras, es decir, si se abstiene uno, se abstiene el otro, y la negociación de uno depende de la negociación de otro. Por tanto, ¿qué ha pedido este señor? Pues este señor ha pedido ni más ni menos que la autodeterminación del País Vasco y la amnistía Sí, amnistía a 30 etarras fugados. Exactamente. Que no tendría que si quieren volver, pueden volver, pero tienen que ir a la Audiencia Nacional. Pues no, quiere que sin problema, que sean libres y puedan venir aquí a vivir a España. Exactamente, tú lo has dicho perfectamente. Y lo que ha pedido Junqueras, pues no es otra cosa que volver al pacto de Pedralbes, es decir, volver a una negociación al margen del Parlamento catalán y al margen del Congreso, es decir, por parte de la Generalitat y el Estado español o el Gobierno español, de igual a igual. En esta negociación, por supuesto, la figura del relator sería otra vez protagonista. Recordemos que si se convocaron en elecciones fue porque, me refiero a las primeras, el 28 de abril, fue porque tras la figura del relator y tras esta negociación de Pedralbes, el PSOE se desmarcó y los independentistas no aprobaron los presupuestos. Por eso se convocaron las primeras elecciones.
pues volvemos otra vez al punto inicial, es decir, Ezquerra solicitará otra vez la vuelta al pacto de Pedralbes, que no es otra cosa que la autodeterminación, el derecho de autodeterminación, la independencia de Cataluña y, por supuesto, la amnistía de los presos. Y también hay otro pacto, evidentemente, que está muy claro, que es formar un tripartito en España y formar un tripartito en Cataluña. El tripartito, me refiero en España, en Madrid, a nivel de gobierno central. Este gobierno tendría el liderazgo de Sánchez y el gobierno de la Generalitat, vía otras elecciones autonómicas, lo tendría Junqueras. Este es un pacto también que está diseñado ya hace mucho tiempo entre Esquerra y el PSOE y el PSC, diseñado por el PSC, y por supuesto pues Podemos sería protagonista también, porque toda la negociación pues la ha llevado ya Iglesias y la volvería a llevar, si hace falta, otra vez Iglesias. Por tanto, estos son los protagonistas y esto es lo que nos espera, lo que nos espera si este pacto entre el PSOE, Podemos y los independentistas, que ya veremos a ver si se conforma finalmente, pero si se conformara, pues esto es lo que le espera a España. Se avecinan tiempos muy, muy difíciles y veremos a ver si no terminan con la Constitución, con la monarquía, con el sistema de libertades y, evidentemente, con la integridad territorial de España, porque es lo que pretenden. Es que no hay otro objetivo y está clarísimo. Sí, habrá que ver hasta dónde está dispuesto a llegar Pedro Sánchez, porque otra vez lo de Pedralbes con el relator se mete en un lío. Desde luego, ya se le echaron encima todas las fuerzas constitucionalistas. En aquel entonces, pues... bueno, Vox realmente tampoco es que estuviera como ahora, evidentemente, con la fuerza que tiene ahora, pero ya fue un lío muy grande, una polémica grandísima lo del relator. Entonces yo creo que van a tener que bajar las expectativas hasta darle la Generalitat a Esquerra Republicana, pero bueno, eso sí que veo a Sánchez haciendo eso, sí, apoyando, aunque sea independentista, pero le apoyará en la Generalitat para que llegue a la Generalitat, y en esa votación, pues, bueno, si dan los números, claro, en esas elecciones que podrían tener lugar en abril del año que viene, o quién sabe. Sí, abril del... Pero ese podría ser el cambio. Tú me das a mí el gobierno. Totalmente. Y yo te doy a ti la Generalitat de Cataluña, porque claro, como no les importa pactar con el independentismo, da igual lo que haya que ceder, pues no hay problema. Realmente bastante preocupante. Otros que también pueden votar a favor o abstenerse al menos desde este gobierno de Pedro Sánchez son los que han acudido a las elecciones junto con Más País, junto al partido de Íñigo Errejón, Compromís, en este caso Joan Baldoví, que es el portavoz en el Congreso de los Diputados, que ha dicho que todavía tienen que hablar con el PSOE para ver qué ofrecen y si les interesa unirse o no a este pacto, pero vamos, que seguro que sí. Nosotros ya teníamos un camino abierto con el Partido Socialista, ese camino evidentemente lo queremos retomar, vamos a ser razonables, pero en este sentido entendemos que nuestras propuestas son absolutamente razonables y, por tanto, entendemos que no habrá problema. Pero mientras no negociemos, evidentemente, no se puede poner en ninguna suma el voto de Compromís hasta que no hayamos sumado. Es que, Lucio, sí, realmente va a deber muchísimos favores Sánchez si le hacen presidente, porque, bueno, vamos a empezar por partes. Podemos ya está dentro del gobierno, ya está pagado. Luego, Más País, no sé qué pedirá, imagino que pedirá ecologismo, porque ya dijeron que venían a desbloquear, que no venían a pedir demasiado. Bueno, eso puede ser fácil, pero luego, ¿qué le va a dar al PNV? ¿Qué le va a dar a Esquerra Republicana o a Bildu, no? O incluso, bueno, ¿qué le puede dar a otras formaciones pequeñas como los Canarios o como a Teruel Existe? Que Teruel Existe también debería de pagarse fácil, porque es al fin y al cabo dotar de infraestructuras a la región que realmente se las merecen. Muchos favores por pagar a cambio de una investidura. No sé yo si esto... Bueno, si luego Sánchez, además, que no sé por qué se fían de Sánchez, porque sí, Sánchez es mucho de incumplir lo que dice. Sí, pero también ellos pueden rechazar los presupuestos y pueden sí, luego pueden pagárselo o no hacérselo pagar, ¿no? Pueden sabotear perfectamente la legislatura en cualquier momento. Por tanto, están en igualdad de condiciones, yo creo. Ya hemos hablado de lo que ha prometido a H. Bildu y a Ezquerra, y al PNV, pues evidentemente también sabemos ya lo que el PNV le ha dicho, que tiene que dar un encaje a Cataluña y al País Vasco en la nación. Bueno, en la nación no, perdón. Ellos dicen siempre en el país o en el Estado. Sí, bueno, ya le ha dado pues el gobierno de Navarra. Prácticamente. Le ha concedido también concesiones administrativas
al independentismo vasco en Navarra. También se lo ha dado. Y no olvidemos que está a expensas de activar la disposición transitoria cuarta de la Constitución española. No olvidemos que esta disposición establece que se puede anexionar Navarra al País Vasco, contradiciendo el artículo 145.1 de la Constitución española, que establece totalmente lo contrario, es decir, que imposibilita cualquier federación de comunidades autónomas. Pero repito, esta disposición transitoria cuarta sí que permite, como excepción, la anexión de Navarra a País Vasco. Evidentemente hay un procedimiento legal que habría que seguir, pero también está en la mesa de negociación la activación de la disposición transitoria cuarta, y esto es lo que le ha prometido, entre otras cosas, al PNV. Y hablamos antes de lo que pide... ¿Te parece que comentemos el resto de partidos después de la publicidad? Por supuesto. Una pausa publicitaria muy pequeña, 2 minutos, y estamos de vuelta para comentar qué es lo que tendría que dar Sánchez a los otros partidos para que le den el sí, o por lo menos esa abstención que le haga presidente. Estamos de vuelta en la redacción abierta y vamos a abordar el tema que decíamos antes de la publicidad, que no es otro que qué va a tener que dar Pedro Sánchez para conseguir el apoyo de un amplio abanico de partidos que le hacen falta, algunos con el sí, tiene que haber más sí es que no es, al fin y al cabo, en la segunda votación, que sería la presidencia in extremis. Hemos comentado lo que tiene que dar a Bildu, complicadísimo, lo que tiene que dar Esquerra, complicadísimo, aunque se podrían entender, y como a Pedro Sánchez no le importa pactar o dar gobiernos a los independentistas, pues no sería tan descabellado que finalmente se repetirán elecciones en Cataluña y que finalmente se fuera Esquerra Republicana el que tuviera el liderazgo, digamos, de la Generalitat en vez de Junts pel Cat con Quim Torra. Pero bueno, más país ya hemos dicho que parece fácil, realmente venía a desbloquear y eso es lo que hará, no creo que pida demasiado, y bueno, evidentemente Podemos y el Partido Socialista van muy en su línea igualmente. Pero hay otros partidos como Teruel existe, que sería fácil también, muy fácil, porque es darle infraestructuras, además reclamación legítima, pero hay otros partidos como el PNV, que ya hemos dicho que ¿qué le pueden dar al PNV? El PNV ha pedido un nuevo encaje de Cataluña y del País Vasco en España, pero también te digo, Lucio, al PNV muchas veces lo han convencido no con cosas de ideales o de nacionalismo, sino más dinero para la comunidad autónoma, y se acabó, son de llenarse el bolsillo y ya está la negociación hecha. Ha sido tradicionalmente así, pero en otro entorno político. Es que estamos en el límite. El dinero no les va a satisfacer, ¿crees? Es posible que a PNV sí, pero que yo creo que tampoco, pero a Esquerra no. No, Esquerra va aparte, evidentemente. Lo que quiero decir es que si ya el futuro de los independentistas catalanes también está unido ya al futuro de los independentistas vascos, es decir, estamos en el límite. Nunca hemos llegado a este límite en el que estamos. Bueno, es que se pusieron de acuerdo, ¿te acuerdas esta declaración conjunta de Llotja del Mar allí en Barcelona, la declaración de Lonja de Mar? Exactamente. Por la cual todos los partidos independentistas y nacionalistas, pero ya no solo vascos y catalanes, sino también gallegos, valencianos, de las Islas Baleares y demás, se pusieron de acuerdo para hacer una estrategia conjunta contra el Estado. Lo cierto es que el PNV no firmó esto, el PNV decidió no ir porque no lo veía como el momento adecuado para hacer esta declaración, pero bueno, ahí está lo peorcito que tenemos en el parlamentarismo español. Pero en fin, continúa, perdón, que te interrumpo. Sí. No, lo que tú acabas de comentar, y recordemos lo que acabamos de comentar también en respecto a la estrategia conjunta que ya fijaron EH Bildu y Ezquerra. Sí, van de la mano ahora. Esa es la prueba de que los independentistas vascos y los catalanes tienen una estrategia común. ¿Y por qué? Porque hemos llegado al límite, ya no hay vuelta atrás. Es decir, antes se ha contentado al independentismo catalán y al independentismo vasco con dinero, como tú bien has dicho, Miguel, pero es que estamos en una situación en que ya no se van a conformar con eso, sobre todo en Cataluña. Y como están supeditados unos independentistas a los otros, y el futuro ya depende, pues conjuntamente de lo que le den a uno y de lo que le den a otro. Es decir, ya no hay vuelta atrás, y yo creo que y sobre todo, si este pacto de la reedición de la moción de censura entre comunistas, socialistas e independentistas y otros partidos regionales, si este pacto se consolida y se conforma definitivamente, pues evidentemente nos lleva a otro golpe de Estado, pero esta vez que puede tener éxito. Desde dentro, además, o sea, desde el gobierno, en el propio gobierno de España, esta gente que piensa que lo que hicieron los catalanes independentistas hace 2 años realmente no es punible, pues mal vamos, ¿no? Si no, desde el propio gobierno no va a haber nadie que defienda eso, ¿no? Y luego que además dependas, no solo eso, que esté en el gobierno así, sino que dependas de los otros. Y sobre todo también con la justicia politizada
y supeditada al servicio de los intereses del Gobierno. Ya hemos visto como el Tribunal Supremo a través de la sentencia del 1 de octubre, pues de modo encubierto, pues les ha proporcionado o les ha pues otorgado un indulto, aunque no sea a medias, ¿no? Exactamente. Entonces estamos viendo como la justicia también está en la misma línea. Es decir, es que tenemos un gravísimo problema y el Tribunal Supremo pues es parte de esta estrategia. Es decir, lo estamos viendo ahora, cómo la sentencia del 1 de octubre está en relación con este pacto que se está llevando a cabo. Es todo una estrategia conjunta, político-económica y, pues, evidentemente, judicial. Pues bueno, la verdad es que es para echarse a temblar, aunque ya digo, como he comentado al principio del programa, veo tantas diferencias entre PSOE y Podemos, que esperemos que el PSOE al final, con esa ansia de poder, esa ambición, no le lleve a obviarlas y dejar que esto continúe. Pero claro, esas diferencias más los pactos que le hacen falta por fuera, si Pedro Sánchez no termina de ceder en todo, pues al final el gobierno se le acaba desmoronando, como ocurrió con esos no presupuestos, que menos mal también que no salieran esos presupuestos adelante, porque estaríamos en una situación económica todavía peor, que ahora mismo estamos funcionando con unos presupuestos totalmente obsoletos, pero oiga, mejor unos presupuestos obsoletos que unos presupuestos malos directamente para el país. Por lo tanto, yo les daría 2021 como mucho a este gobierno, si es que se forma, y gracias a Dios. Pero te quería hacer una... Bueno, dime lo que... Sí, si me permite, los presupuestos del 2018 se podrían mantener hasta la primavera quizás del 2020. Por tanto, vamos a continuar con ellos. Y quería decir también que se le suma un escollo a este pacto, que es el último diputado que ha conseguido el PP. En Vizcaya. Sí. Todavía está pendiente de las impugnaciones que se podría hacer respecto al voto nulo. Sí, pero parece etcétera. bastante claro que va a Exactamente, pero parece ser que si se confirma este nuevo diputado del PP, que sería el número 88 por Vizcaya. El 89 y pierde 89. uno. Exacto, pierde uno el PNV, que tenía 7, ahora tiene 6 otra vez. Exactamente. Es decir, que repite el resultado del 28 de abril. Exactamente, gracias. Pues este nuevo diputado por Vizcaya, que se lo quita al PNV, como tú bien dices, sería otro escollo para la conformación de este gobierno, porque quizás a la abstención de H. Bildu y Ezquerra y a toda la unión de los partidos que acabamos de comentar, pues se le tendría que sumar el apoyo pues de la CUP o de Junts.cat o de otro partido. Por tanto, sería complicado, pero evidentemente yo creo que Sánchez está decidido a reeditar el pacto de la moción de censura, y si tiene que añadir algún otro partido o tiene que aumentar el número de socios, pues yo creo que no va a tener ningún remordimiento en intentar llevarlo a cabo. Otra cosa es que lo consiga finalmente, ya veremos. No hemos visto las opiniones o los pareceres de algunos partidos, de algunos socios de Pedro Sánchez, pero veamos también las opiniones de los demás, ¿no? Por ejemplo, de Ciudadanos, que en el día de hoy ha hablado Toni Cantó, el líder de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana, que ha llamado a Sánchez, ojo, tramposo. Bueno, me parece un mal acuerdo, pero sobre todo me parece que el señor Sánchez nos ha estado mintiendo y nos ha tomado el pelo a los españoles durante bastantes meses. Decía que no podía dormir o que no podría dormir si llegaba a un acuerdo con el señor Iglesias, y ayer se estaba abrazando con él. Decía que no se podía gobernar con los nacionalistas y con los separatistas, y los separatistas ya le están poniendo precio ayer a ese acuerdo, para el que sin duda les va a necesitar. Me parece una mala noticia para los españoles, me parece que se vuelve a demostrar que Sánchez es un tramposo. Pues así de claro, y bueno, realmente viendo lo que dice y luego lo que hace, a mí me cuesta creer que sus socios le vayan a creer, pero claro, como bien has dicho, Lucio, antes, vale, si se la juega Sánchez, que es bastante posible que se lo juegue porque es un trilero, pues posteriormente le pueden, bueno, devolvérsela, ¿no? De alguna forma, pues ya no votándole alguna de sus acciones o no votándole directamente los presupuestos, lo que pone en jaque al gobierno, porque claro, sin presupuestos para llevar a cabo las acciones legislativas no hay nada que hacer, y posiblemente cómo acabaría esto sería con nuevas elecciones. Y ahora vamos a ver cómo sería la vicepresidencia de este futuro gobierno. Ya hemos visto algunos de los posibles ministros de Podemos, Yolanda Díaz, la más probable para que salga, incluso quién sabe si Irene Montero, y aquí vemos Pedro Sánchez en la cúspide, en la cabeza de este gobierno, con Iglesias como vicepresidente,
en primer lugar. Luego la vicepresidenta económica, que sería Nadia Calviño, cosa que no le gusta a Iglesias, por cierto, porque considera que es una forma de hacer recortes sociales, que ella esté al cargo de la economía. Y una tercera vicepresidencia, pues que se la disputarían realmente Carmen Calvo, la actual vicepresidenta en funciones, con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos. Realmente, bueno, a mí es que me estremece ver a Iglesias, porque bueno, es cierto es que no me gustan los otros, pero es que Iglesias ahí, la verdad que me asusta mucho, Lucio. Bueno, está claro que Pedro Sánchez quiere gobernar en solitario. Ese es el primer objetivo que ha perseguido desde antes de siempre, sí. Exactamente. Pero es que no tiene más remedio. No tiene más remedio que organizar, reeditar, perdón, el pacto de la moción de censura, aunque necesite algún partido más, y darle la vicepresidencia a este señor, a Iglesias. De hecho, este pacto yo creo que estaba ya, pues, digamos, diseñado desde el momento que conocieron las encuestas y no les daban el resultado que ellos esperaban. Y yo creo que en ese momento se empezó a negociar, ¿no? Pudieron, que la negociación prácticamente pues es muy fácil, pero yo creo que en ese momento se pusieron de acuerdo, ¿no? Y la prueba la tenemos en la coincidencia, repito, como he dicho antes, del viaje del rey y a Cuba, es decir, pues excluyendo al rey de sus funciones y enviándolo a un viaje innecesario y totalmente, pues digamos, humillante. Por lo que simboliza, claro, es que vas a un régimen comunista y a tratarles de tú a tú, ¿no? En vez de rechazarles como una democracia que somos. Exactamente. Para mí es una humillación no solo a la monarquía, sino a todos los españoles y a España, la organización de este viaje. Que muy valiente con los muertos, por ejemplo, viendo lo que hizo con Franco, ¿no? Pero ahora, en cambio, con Cuba y con Venezuela, pues no se atreve a hacer nada. Exactamente. Y como decía antes, que no ha tenido más remedio que pues aceptar la vicepresidencia de Pablo Iglesias, que evidentemente no le hace ninguna gracia, por supuesto, pero no tiene más remedio. Y las otras vicepresidencias, por supuesto, pues es un contrapeso al poder de Iglesias, claro. y evidentemente también Iglesias tiene que comprender que pues tiene que ceder esta vicepresidencia económica, aunque Nadia Calviño tenga conocimiento de economía, pero tampoco se va a diferenciar mucho de lo que pretende Iglesias, porque evidentemente van a llegar a un acuerdo rápido. Y la otra vicepresidencia de Ábalos, pues evidentemente es la persona más leal a Pedro Sánchez, y evidentemente pues es su lugarteniente. Es lógico que haya estas vicepresidencias y también que las acepte Pablo Iglesias. Ya veremos a ver quién se impone en la política económica, que yo creo que van a llevar a cabo o van a intentar llevar a cabo las políticas de Podemos. Esperemos sí. Que me equivoque, pero yo creo que se van a imponer. No, pero eso va a ser así, ese mayor gasto social, nuevos impuestos, no solo nuevos impuestos, sino una subida fiscal, pero también hablaban de regeneración y corrupción, y yo me preguntaba ayer, sobre decía a los espectadores, si va a pedir Pablo Iglesias que dimita a Pedro Sánchez, porque se supone que los seres salen el martes que viene, se supone, que yo ya no me atrevo a decir que sea una fecha real, porque se ha pospuesto tantas veces, con tal de no perjudicar al Partido Socialista en las elecciones, que ya, pues bueno, no me la juego más. Pero le podría pedir Pablo Iglesias a lo mejor que dimita, ¿no? Con ese el caso más grande de corrupción en la historia de la democracia española, del Partido Socialista, igual que él pidió la dimisión de Rajoy no dimitió, y por eso tenemos finalmente a Pedro Sánchez. Sí, pero no olvidemos que ellos dominan el lenguaje, son los herederos de los marxistas, del marxismo cultural. Por tanto, el lenguaje lo dominan a la perfección. Esto es marketing político y estratégico, es decir, hablar de corrupción o hablar de políticas de igualdad o hablar de transición ecológica, ¿qué significa? Pues que van a luchar contra la corrupción significa que habrá muchísima más corrupción, que a lo mejor pues implantan un ministerio de transición ecológica o apuestan por la transición ecológica. ¿Qué es eso? Pues eso significa más subvenciones para más asociaciones, para crear más redes clientelares que les voten en el futuro. ¿No? Y este es el lenguaje, lo dominan a la perfección. Igual que hicieron con la igualdad de género, van a hacer ahora con el calentamiento global. Es decir, van a crear muchísimas asociaciones afines a la izquierda y al PSOE y a Podemos, y les van a conceder muchísimas subvenciones para convertirlas en redes clientelares y en futuros votos. Esto es lo que significa para la izquierda la transición ecológica y lo que significó en su día la ideología de género. Subvenciones para chiringuitos, para crear redes clientelares y más votos. Es la base de la estrategia
político-electoral de la izquierda en España desde que se inició la democracia, y mucho antes, por supuesto, pero sobre todo desde que se inició la democracia, que es cuando pues hay más dinero en España y más subvenciones que repartir. Bueno, Lucio, vamos a hacer una pequeña pausa sobre este tema, vamos a pasar a otro, vamos a hablar ahora del edificio conocido como La Ingobernable, que es un edificio aquí en Madrid, en Paseo del Prado número 30, un edificio que, claro, cuando estaba Manuela Carmena en el gobierno, en la alcaldía de Madrid, pues a los ocupas mano dura cero, se les dejó que allí ocuparan ese edificio y se les dejó que allí estuvieran, pero claro, ahora ha llegado José Luis Martínez Almeida con el apoyo, con Ciudadanos también dentro de ese gobierno y con el apoyo externo de Vox, y por supuesto pues con la ocupación ya no se pasan tantas, y este edificio por fin hoy, tras una orden judicial, ha sido desalojado. Vean el siguiente vídeo. La Policía Municipal de Madrid ha desalojado y procedido a ejecutar sin incidentes la recuperación del inmueble situado en el Paseo del Prado, conocido como La Ingobernable, ocupado desde hace 2 años y medio por diferentes colectivos y activistas. Los activistas que se daban cita en La Ingobernable reivindican el edificio como un espacio de encuentro y de trabajo. Es un centro cultural y social que tiene unas reglas muy estrictas y que utilizamos para cosas creativas y sociales como estas, que estaban muy controladas, la gente no podía dormir aquí, no podía entrar aquí cualquiera a cualquier hora. Una de sus portavoces explica algunas de las muchas actividades que albergaba. Pues desde actividades como yoga y poesía y teatro, también había reuniones, pues por ejemplo del movimiento feminista o ahora el movimiento ecologista, que estamos con muchas reuniones. A Fridays for Future les han dado el premio Save the Children y yo no sé si se lo habrán dejado dentro y se lo va a encontrar Almeida, porque este es el sitio en el que se reúnen. La policía ahora mismo está haciendo su trabajo. Por desgracia, esta cosa tan terrible es su trabajo. Pero al fin y al cabo hay gente que lo que hay dentro es su curro, o sea, ahí dentro hay aparatos de sonido, hay ordenadores, hay cosas muy importantes que seguramente mucha gente no pueda recuperar y en las que hay mucho trabajo invertido, mucho trabajo y mucho cariño. Desde La Ingobernable critican al ayuntamiento por no haber escuchado sus peticiones para abrir un proceso de diálogo de cara a buscar una solución conjunta para el inmueble. Es curioso, Lucio, porque las personas que hemos visto hablando, dando su opinión en este vídeo, que evidentemente eran parte de los ocupas, cuando hablan de sus ordenadores, cuando hablan de sus cosas que se han quedado dentro del edificio, cuando hablan de al fin y al cabo, lo que es suyo, propiedad privada, ahí sí se preocupan, pero en cambio, invadir un edificio público y quedárselo durante 2 años y medio, eso les parece totalmente genial. ¿Cómo somos, a veces los españoles en algunas cosas? Bueno, es la izquierda. Sí, más bien que los españoles en general, la verdad que sí. Este es el comunismo. Este es el comunismo, entonces... Y se permite, que es lo peor de todo. Sí, más que entrar en la ley, en el protocolo legal y policial que engloba a este tipo de situaciones, a mí me gustaría entrar en otros detalles, que son los siguientes. Los ocupas son un colectivo que se ha convertido en una red clientelar, que por ejemplo le ha servido a Carmena para llegar al poder en la anterior legislatura en Madrid y le ha servido a Colau para llegar al poder en Barcelona. Por tanto, es un colectivo más afín a la izquierda al que se ha pues intentado cuidar, subvencionar, dejándoles que ocupen los inmuebles que ellos quisieran, incluso privados, no solo instituciones públicas, para, evidentemente, convertirlos en redes clientelares. Porque, repito, la izquierda no tiene ningún plan político, económico ni social para España y se sirve de redes clientelares. Esta es una red clientelar, los ocupas. Y, sobre todo, pues aparte de que les han ayudado a determinados partidos de izquierda a auparlas al poder, también es una estrategia comunista. ¿Y por qué digo esto? Pues porque... Bueno, estos ahora mismo con Pedro Sánchez y con Iglesias, si es que forman gobierno, finalmente lo van a tener muy bien, ¿no? Sí. Bueno, aunque contrapeso que puede ejercer evidentemente las comunidades autónomas y los ayuntamientos, pero igualmente se lo van a poner más fácil. Sí, exactamente. Y lo que iba a decir Miguel es lo siguiente, es una estrategia comunista. ¿Por qué? Pues porque se lanza un mensaje a la ciudadanía que es el siguiente: la propiedad privada no es importante. Es un mensaje de perfil estrictamente comunista y los ocupas son la estrategia para que ese mensaje llegue a la sociedad. Me parece muy bien lo que ha hecho el alcalde de Madrid y esta es la estrategia que deberían seguir, al menos en la Comunidad de Madrid y en la Ciudad de Madrid.
pues hacen bien. Y bueno, te voy a enseñar ahora dos declaraciones de José Luis Martínez Almeida, que es el alcalde, y por supuesto de la vicealcaldesa Begoña Villacís, que están muy pero que muy contentos de que finalmente tras tantísimo tiempo pues se les haya podido echar de ahí, porque claro, cuando estaba Carmena no tenían problema, pero desde que ha llegado este nuevo ejecutivo, este nuevo gobierno, que llegó hace muy poquito, realmente en mayo, pues se les ha conseguido echar. Primero se les pidió por las buenas y finalmente por orden judicial ha acudido a la policía, más de 100 efectivos para echarles de una vez por todas. Escuchamos a Almeida y luego a Villacís. Y desde luego este gobierno lo que no va a permitir de ninguna manera es la ocupación ilegal de los edificios y de los inmuebles, por supuesto de titularidad pública, pero tampoco de los inmuebles privados, para los cuales queremos poner también todos los medios para ayudar a aquellas personas que se encuentran con el drama de que sus viviendas hayan sido ocupadas. Yo creo que esto lo que demuestra son dos cuestiones. En primer lugar, tolerancia cero con la ocupación ilegal por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, tolerancia cero con los caras, pero en segundo lugar, que aparte de una actitud de tolerancia, también sabemos ir de las palabras a los hechos. Y por tanto, que todo aquel que pretenda ocupar un edificio en la ciudad de Madrid, que todo aquel que pretenda vivir gratis a costa de los madrileños en la ciudad de Madrid, que sepa que tarde o temprano va a ser desalojado, que tarde o temprano va a ser sacado de ese edificio, que ese edificio va a ser devuelto al uso colectivo de todos los madrileños y al uso público de todos los madrileños. Tolerancia cero. Y la realidad es decirle a todos los madrileños que le hemos devuelto un inmueble que es suyo, que nunca debería haber dejado de ser suyo, y sobre todo que hemos echado a la gente que quiera hacer valer la patada en la puerta como un derecho para entrar a ocupar una vivienda. Eso no puede ocurrir en una ciudad del siglo XXI, eso no va a ocurrir en Madrid. De ahora en adelante yo creo que los ocupas lo tienen claro, porque saben perfectamente cuál va a ser la reacción siempre de este gobierno. Si ocupas, vas a ser desocupado y ese inmueble va a ser de todos los madrileños. Y si estas personas quieren un local, que hagan lo que hacen el resto de los madrileños, que es ponerse a la cola. No son mejores por el hecho de pegar una patada en la puerta, y el pegar una patada en la puerta se ha acabado en esta ciudad. Bueno, pues hay que aplaudir esta medida del Ejecutivo madrileño, que no va a pasar ni una con la ocupación. Y sí, claro, esto es un problema real que existe en España, porque la ley pues no ampara al que le ocupan la casa, sino que pues a lo mejor pasa un año o 2 años que todavía no consigues recuperar tu casa, en vez de que inmediatamente venga la policía y les desaloje. Y claro, con razón así pues existen grupos que realmente viven de esto, a los que tú les pagas y te desocupan la vivienda, tomándote un poco la justicia por tu mano. Pero claro, si esto no lo hace la propia autoridad, pues lo que es totalmente inconcebible es que te ocupen la casa y además tengas que tragar con ello. Y bueno, me alegro que esto lo haya hecho finalmente el Ayuntamiento. Si me permite, Miguel, al margen de la ley, evidentemente este alcalde, al cual le tengo mucho respeto y mucha admiración, va a cumplir la ley. O sea, que la ley se va a cumplir, sí. Pero al margen de ello, el ocupismo, repito, es una estrategia del comunismo, es una estrategia muy efectiva, porque la base de una democracia es el respeto a la propiedad privada, y a través de los ocupas la propiedad privada deja de ser importante, y es un mensaje que se le traslada a la ciudadanía en clave bolivariana y en clave comunista. Por tanto, cuando la izquierda desarrolla este tipo de acciones y deja al ocupismo, al movimiento Ocupa, pues campar a sus anchas, está desarrollando una estrategia muy clara. O sea, no lo hace por otro motivo, porque saben lo que están haciendo, y es destruir paso a paso la democracia. Pues bueno, pues aquí queda este asunto del ingobernable, un paso a favor, pues este gobierno de Martínez Almeida con Ciudadanos, del Partido Popular con Ciudadanos. Y ahora me gustaría que viéramos, Lucio, un vídeo que tiene que ver con la memoria histórica, porque se van a producir 31 exhumaciones más en el Valle de los Caídos, así lo ha decidido Patrimonio Nacional. Vamos a ver el siguiente vídeo. El Consejo de Administración de Patrimonio Nacional ha acordado las actuaciones que se van a llevar a cabo en las criptas adyacentes a las capillas de la Basílica del Valle de los Caídos para llevar a cabo otras 31 exhumaciones. Así se lo comunicó este martes a los familiares de las personas inhumadas en el valle, cuyas solicitudes de exhumación están en trámite. Según señala el organismo en un comunicado, el acuerdo se adoptó el pasado 1 de octubre, es decir, casi un mes antes de que se llevase a cabo el pasado 24 de octubre la exhumación de Franco, aunque no se ha comunicado a los familiares interesados hasta este 12 de noviembre.
Patrimonio precisa que durante todo el proceso se contará con la asistencia permanente de expertos forenses para el asesoramiento técnico y legal del tratamiento de los columbarios. Según Patrimonio, de esta forma y teniendo en cuenta todas las medidas y actuaciones anteriores, se podrá determinar la viabilidad de la localización, identificación y recuperación de los restos de las personas inhumadas con respeto a los derechos de terceros. Pues bueno, parece ahora que es la moda, ¿no? Exhumar a todo lo que se pueda, a pesar de que esto ha sido a petición pues, de los familiares, pero igualmente se supone que el Valle de los Caídos es un monumento a la reconciliación de esa guerra civil, pero claro, el Partido Socialista le está intentando dar otro significado con tal de tirarlo, con tal de acabar con él, que bueno, ya hemos visto en ese documento de Podemos y del Partido Socialista que van a continuar ahondando en la memoria histórica, y el Valle es lo siguiente realmente, Lucio. Sí, ya hemos hablado de este asunto en algunas ocasiones, Miguel. Yo creo que es una estrategia más de la izquierda tendente a hacer lo único que saben, que es enfrentar a los españoles, puesto que, repito, no tienen ningún plan político, ni económico, ni social para España, ninguna idea para mejorar España, y lo único que intentan es enfrentarnos. El guerracivilismo de Zapatero, que lo está siguiendo fielmente Sánchez. Yo no soy ningún experto en este área, pero he leído que pues los restos están mezclados, es difícil ahora separarlos, y me pregunto cuánto costará todo esto, cuánto costará todo esto a los impuestos de los españoles, y sobre todo si aquellos pues familiares del bando republicano que consigan sumar los restos de sus antepasados, si les van a permitir enterrar a esos antepasados, a los restos de esos antepasados en el cementerio que ellos quieran. Yo entiendo que sí, ¿no? O no creo que le hagan lo mismo que a la familia Franco, pues que fue bastante feo, la verdad. Pues esa pregunta es la que nos hacemos todos, Miguel. ¿A ellos sí les van a dejar y a la familia Franco no? Ya veremos. Sí, que por otro lado, esto de las exhumaciones, ya dijo Sánchez que se iban a hacer todas las que hicieran falta, con tal de la reparación, así lo dice el presidente del gobierno en funciones, pero que esto no iba a ser lo único en cuanto a memoria histórica, sino que ya el Senado pues aprobó una medida más, que era pues, que todo el comentario a favor o todo comentario de alguna u otra forma positivo sobre el régimen de Franco pues fuera considerado delito, es decir, ya coartar incluso la libertad de expresión. Sin embargo, a la Segunda República pues no dicen nada al respecto, todo les parece genial a pesar de las atrocidades que se cometieron. Sí, también hemos hablado alguna ocasión, Miguel, y que hemos dicho pues que la memoria histórica, que por cierto votaron a favor tanto Ciudadanos, estuvieron tanto Ciudadanos como el Partido Popular. Pero es que lo han vuelto a hacer cuando se votó en el Senado igual, no vuelven a abstenerse en vez de posicionarse. Por el complejo tradicional y permanente que tiene el centro-derecha español. Pero al margen de ello, la memoria histórica es una herramienta, pero la base de toda la estrategia política que quiere seguir tanto el PSOE como Podemos, para enfrentarnos a los españoles, para borrar la historia y para escribir una nueva historia, pues una historia paralela, que no es cierta, claro, pero que sirva para adoctrinar a las nuevas generaciones. Y este es el plan. A través de la memoria histórica se pueden prohibir libros. A través de la memoria histórica se pueden, incluso vídeos en YouTube, eliminar. Claro. Pueden hacer lo que les dé la gana. Si ese vídeo, ese libro o ese escrito o ese artículo de cualquier autor pues contradice la versión histórica que ellos se han inventado, repito, porque están reescribiendo la historia de forma paralela, de forma errónea, no tal y como pasó, sino lo que a ellos les interesa de cara al futuro, y sobre todo pues al adoctrinamiento que a través de la ley de memoria histórica quieren ejercer sobre las nuevas generaciones españolas, incluso sobre las actuales, porque muchas personas pues no se interesan por este asunto y quizá no tengan mucho conocimiento, y a través de la ley de memoria histórica pues evidentemente les pueden lavar el cerebro. Sí, ya que, bueno, lo decía muy bien Abascal, ¿no? Que lo que los abuelos se perdonaron... Muy correctamente lo dijo. Sí. Luego los padres lo mantuvieron y ahora van a llegar los nietos a romper ese perdón y hacer como una nueva transición, ¿no? Que a lo mejor es posible que con este nuevo gobierno pues veamos que la transición del 78 ha muerto finalmente y que no... Bueno, y que esa transición pues habrá que hacer otra. Que es básicamente a donde nos está llevando tanto el Partido Socialista como Podemos, y donde nos pueden llevar, ¿no? Si finalmente consiguen ese es el objetivo, formar ese gobierno, efectivamente,
que va a ser totalmente nefasto para España en todos los aspectos, sin ninguna duda. Lucio Muñoz, mil gracias por estar, como siempre, en esta redacción abierta. Un placer. Gracias a ti, Miguel. Y antes de que nos vayamos a publicidad, me gustaría que viéramos una pieza, porque los episodios del BBVA y aquel policía, bueno, que por supuesto ustedes conocen, que está metido en todos lados, Villarejo, pues no termina aquí, sino que ya afecta también a exdirectivos del banco. Vean el siguiente vídeo, nos vamos a publicidad y enseguida estamos con Luis Felipe Ulecia, vicesecretario de Juventudes de Vox.